Yo tenía la facilidad para imitar voces. El primero que yo imité fue a mi abuelo en la casa y me regañaron. Una tía que me quería decir, no, 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 esa es una gracia que tiene el muchacho, me dio alas. Hagamos un minuto de Dios. El paisa imita al padre García Herrero perfectamente. Y yo bajo y me lo encuentro así. Y me dijo el padre, no se asuste, eso de hacer reír es un apostolado. ¿Qué es la diverticulitis, doctor Belisario? Eso, diverticulitis, esa palabra viene del griego. Diverti, diversión. Y culitis, a mansalva. Ya no me dicen el príncipe, maestro, maestro. ¿Qué maestro ni qué pan caliente? No, sigo siendo el príncipe Marulanda. Hola a todos, soy Marco Tarroballo y esto es Senderos de Éxito. Hoy, como siempre, traemos a un invitado muy especial, una persona que por más de 5 décadas trajo en la comedia, nos hizo reír en programas como Sábado Felices, inicialmente Operación Jaja, con Pacheco, con Lizarazo, con todos esos íconos de la comedia colombiana. Se trata del señor Hugo Patiño. Don Hugo, bienvenido al programa. Muchas gracias, muy amable, gracias, muy amable. Inicialmente me gustaría que conociéramos un poco de la infancia, de cómo se construye este personaje que fue ícono, digamos, el príncipe de Marulanda y todo este tipo de personajes que nos traen una grata recordación por esos programas como Sábado Felices. ¿Cómo es ese inicio? ¿Cómo es esa infancia de Hugo Patiño allá en De Marulanda? Marulanda. Pues la infancia, pues mi papá era campesino, mi mamá también de pueblo, de Marulanda. Y entonces, pues yo me crié en el campo, pues, y mi papá, ellos cosechaban maíz, cosechaban eh, productos de tierra fría, frijol, maíz, cacha y todo eso que se daba en la tierra fría, y ganado. Y entonces, luego nos fuimos a vivir a Marulanda porque yo necesitaba escuela. Cerca de la finca no había una escuela. Y me metieron a primero, ¿no? Y me acuerdo exactamente, exactamente. Mi primer maestro se llamaba don Pedro Ruiz. Don Pedro Ruiz. Y en el examen, cada año había un examen para poder pasar al otro curso. Yo recuerdo, fue mi papá a ver el examen. Y me preguntaron, yo no sabía leer, ya aprendí a leer ahí en la escuela. Me preguntaron, don Pedro preguntaba, a ver, ¿qué dice aquí? El cerdo come maíz. Vea, aprendió a leer. No, ese fue el primer examen que me tocó a mí en la vida. Eso, con don Pedro Ruiz. Y había otros personajes, otros maestros de ese tiempo, Marco Tulio Marulanda, don Salustino Escobar, eh, un señor Quintero que era de Salamina. Me acuerdo de ellos perfectamente, de eso, ¿no? Y en las vacaciones, pues para la finca y a traer las vacas para ordeñar y todo, y echarle a comer a lo que hacían los muchachos campesinos. Posteriormente, entonces, los abuelos vivían en Marulanda, los abuelos maternos vivían en Marulanda. Y ellos compraron una finquita por allá en el valle, arriba de Sevilla. Y conviaron a mi papá después, cuando estaba allá, que se fuera a vivir allá al valle. Y mi papá arrancó con nosotros, éramos 8 hijos. Nos fuimos a vivir al valle, a un pueblo que lo estaban fundando, arriba de Sevilla, entre Sevilla y Tuluá, Barragán. Un pueblo pequeño, un pueblo, que estaban fundando. No había alcalde, sino un inspector de policía. Y policías era uno, era un policía. Y ahí también me metieron a la escuela pública, ¿no? Pero ya fui ya el primero, el segundo, y no había más. Entonces emigraron los viejos
hacia Sevilla. O sea que mi juventud la pasé en Sevilla. Ahí estuve ya en una escuela grande, y aprendí mucho porque yo era, modestia aparte, aplicadito, aplicadito y disciplinadito. Sí, ahí en Sevilla. O sea que mi juventud fue en Sevilla. 8 hermanos, 8 hermanos. ¿El único que tenía ese buen sentido del humor eras tú o los otros hermanos también tenían No, esa misma yo faceta? nada más. Desde niño yo me acuerdo que mi mamá murió muy joven. Mi mamá murió en Sevilla, murió muy joven. 29 años tenía mi mamá cuando murió. Y mi papá quedó pues con esos muchachos y los abuelos nos recogieron y ahí convivíamos, ¿no? En Sevilla. Y con los hermanos, ¿no? Con 8 hermanos. Y luego se fueron a vivir los viejos se fueron a vivir hacia Palmira. Y para allá pues, nos llevaban para Palmira. Allá estuve en Palmira. Allá fui al cuartel, que le tenía mucho miedo al cuartel. Yo no quería ir al cuartel, ¿no? Pero entonces los muchachos los empleaban en, en un café, manejando unos billares o en fin, en eso, ¿no? Lo empleaban a uno y ganaba pues unos pesos, unos pocos pesos, ¿no? Pocos pesos. Y entonces, cuando de pronto yo estaba manejando, me acuerdo un café, un billar, de unos billares, y me iba bien, ¿no? Porque solamente los billares, sino que había también venta de cerveza y trago. Y entraba un soldado al café y yo me asustaba. Y yo enseguida le brindaba una gaseosa o algo de miedo que me fueran a llevar para el cuartel. Yo no quería ir para el cuartel, no quería. Pero me hice amigo de uno, sobre todo uno que le decían Paloma. Y un día llegó y me dijo, mira, llegó un contingente nuevo al batallón Codazzi en Palmira. Y viene mucho enfermo, entonces los médicos los van a devolver y van a ser recogida aquí en Palmira para completar el contingente. Y te tienen echado el ojo. Y dije, ¿a qué? Fui y le dije al dueño del café, don Arturo, yo me voy. Yo no voy a ir a pagar. Pero ¿cómo se va a ir si le está yendo bien? Le dan buenas propinas, no sé qué. No, pero yo me voy, don Arturo. Yo me voy. Y en ese tiempo nada de prestaciones sociales ni nada de esas cosas. Me regaló 200 pesos. 200 pesos era un platal. Y entonces me fui de Palmira, por el Valle, por Tuluá, Cartago, todo eso, Pereira. Y en Manizales se me acabó la plata. Se acabó la plata a pedir trabajo. Y alguien me dijo, hombre, en aquella bomba de gasolina puede que le dé trabajo. Y me fui a esa bomba. Me dijo, pues si quiere lavar carros, por cada carro le dan 50 centavos o le dan un peso. Lo que sea. Me puse a lavar carros ahí. Y dormía en la casa del dueño de la bomba, me dio hospedaje. Cuando un día llegó un policía un domingo, su cédula, dije, no, yo no tengo edad para la cédula. Libreta militar, no hay, camine conmigo. A la alcaldía. Dios mío, y en la alcaldía, en un patio tenían no sé cuántos ya listos para examinarlos y toda la cuestión. Me examinaron, salí apto y me llevaron a pagar servicio. Y adivine a dónde, a Palmira, de donde me había volado. Allá fui a pagar a Palmira. Pero resulta, ya en el batallón me fue bien. Yo era disciplinado y sobre todo muy exacto en los horarios. Le decían, usted tiene salida de hoy hasta las 6 de la tarde. Si usted no llegaba a las 6, lo castigaban. No, yo llegaba antes, ¿no? Y ahí ascendí, y me gustó el cuartel, y me ascendieron, y me destaqué. Y después por premio, em, había una escuela del ejército de los Estados Unidos en Panamá, y a esa escuela llevaban los que se destacaban en los ejércitos de América del Sur, en los ejércitos de América.
se destacaban, los premiaban yendo a hacer allá a estudiar. Batallón Codazzi, donde yo estaba, era de ingenieros. Y entonces estaban haciendo una carretera que era de Palmira a Taco. Dije yo, pues me voy para allá y estuve allá. Bueno, me llevaron para cerca a un pueblo que se llama Colón. Ayer era la escuela del ejército de los Estados Unidos. Y un gringo me dijo, ¿usted quiere estudiar topografía? Dije, no, matemáticas, no, topografía, no. ¿O quiere manejar esta máquina, un bulldozer que estaba ahí? Aprender a manejar este. O esta otra, la otra era la motorniveladora, que era la última. Primero está el bulldozer que arranca el barranco y después viene la motorniveladora que aplana. Esa. Y me puse y aprendí. Aprendí a manejar la motorniveladora. Muy bien. Y habían gente de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica, de Venezuela, de Ecuador, de todos los ejércitos habían estudiantes allí. Y ahí me destaqué. Y un día un gringo me dice, ¿usted quiere hacer un curso de lancero internacional? Lancero. Yo pensaba como con lanza. ¿Y eso cómo es? Y me dijo, le damos este mapa, este brújula, ¿no? Y comida para unos pedazos de pan y panela para que usted coma el mapa, la brújula y se va a un monte, ¿no? En 3 días lo recogemos aquí en este río. Y el morral con un equipo para dormir y me metí a eso. Y fui, y a los 3 días estaba donde me han citado, ¿no? Y me saca el segundo puesto. ¿Pero tenías que ir solo? Solo, por el monte, con una brújula, con un mapa. Pero ya estaba, y me destaqué, ya llegué, y me saca el segundo puesto. Bueno, me fue bien allá con los, en el ejército este. Y habían otros, otros que también estaban haciendo el curso, eran de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, ¿no? Y cuando regresamos a Colombia, se había caído, el presidente era general Rojas Pinilla, y a todos los que estaban en esos cuarteles en Colombia, los trasladaron para otras partes. Y a mí me trasladaron para Usaquén, a una escuela, a manejar unos depósitos donde estaban las armas y estaba la munición que se mandaba para otros batallones, ¿no? Y ahí a manejar unos obreros empacando eso. Más aburrido, muy aburrido estaba. Y un día, un compañero que había sido compañero mío en Palmira, estaba en el comando del ejército, me dijo, ¿cómo te va? Y dije, estoy muy aburrido. Yo aprendí cosas buenas allá en Panamá, yo aprendí cosas buenas. Y me dijo, ¿usted quiere ir para la Fuerza Aérea, pero a instruir reclutas? Y ya. Y a los 3 días se traslada en comisión a la base aérea de Madrid a instruir reclutas. Yo era el más antiguo, había unos pocos suboficiales, no había escuela. Hoy en día hay una escuela allí de suboficiales y me mandaron para Madrid. Total, que yo era el rey ahí. Bueno, muy bien. Y entonces, cuando yo llegué a Madrid, en un hangar vi una motoniveladora, lo que yo había aprendido a manejar allá en Panamá. Una motoniveladora aquí para aquí. Pues un día cayó una granizada de esas que caen aquí en la sabana, que no era granizo, eran piedras así como de jugar, eso ping-pong. Y la pista de aterrizaje era de arena, no era pavimentada, llena de hielo. Llegaba de Cádiz el general comandante de la Fuerza Aérea, un general Alberto Powell Rodríguez. Él dijo, ¿dónde va a aterrizar? Yo me le presenté al comandante de la base, un mayor Rubiano.
hija mayor, si usted quiere, yo le despejo la pista. ¿Cuántos soldados necesita? Dije, no, esa máquina. ¿Usted sabe manejar eso? Claro, mi mayor, yo soy de ingenieros. Fui, le pedí el agua, el aceite, lo que necesitaba y empecé a despejar la pista. Cuando el general llegó, aterrizó sin problemas. Y yo eso, y fue y le preguntó al mayor de dónde sacaron buldoceros. Digo, no, muchacho, aquí está del ejército que está en comisión aquí. Y fue, me saludó, me felicitó y me dijo, ¿usted quiere pertenecer a la Fuerza Aérea? A quien le han dicho. ¿Cómo iba a decir que no? Si yo venía de pelear y esto. Si sirvo, mi general. Se vino, habló con en ese tiempo era ministro de guerra, no era de defensa como hoy en día es que es el que llaman, no, era ministro de guerra. Y habló con él. Y a los 8 días estaba trasladado a la Fuerza Aérea. Yo más feliz. Feliz en la Fuerza Aérea. Entonces, vaya, entrega su uniforme y póngase este. Pues ayude al rey. No, muy bien, me fue bien. Bueno, pero entonces para pasar al grado siguiente que tenía yo, se demoraba como 2 años. Y no, pues yo me voy a pedir la baja. Y pedí la baja. Me dieron la baja, claro. Y entonces un paisano me ayudó a colocar aquí en Bogotá. Me ayudó a colocar y empecé a trabajar, pero ya como civil a trabajar. Me fue bien. Y yo tenía la facilidad para imitar voces, para imitar voces. El primero que yo imité fue a mi abuelo en la casa, cuando estaba muchacho en la escuela. Y me regañaron las tías. Y una tía que me quería, dijo, no, 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 esa es una gracia que tiene el muchacho. Es una gracia, déjenlo. Está, está imitando al abuelo. Me dio alas. Entonces ya aquí en Bogotá yo estaba, ya empecé a oír radio. No había televisión cuando eso. A oír radio. Y estaban pues, los políticos de entonces, el doctor Alberto Lleras Camargo, el doctor Aurelio Gómez, el doctor López, ¿no? Y gente destacada pues de la política. Yo aprendí, yo les copiaba la voz y los imitaba. Y entonces una barra que teníamos de amigos para reunirnos los sábados a tomarnos una cerveza, yo hacía eso, les contaba unos chistes, imitaba eso, bro. ¿Cuándo apareció un programa que se llamaba Operación Jajá? Lo dirigía Pacheco. Era ir a contar un chiste y al que se destacaba que ganaba, le daban 600 pesos. Era plata, 600 pesos. Pues ahí conocí al Mocho, al Flaco, a Colavisa, a los tolimenses, a otros que se destacaron también ahí, al Chato La Torre. No, pero era un solo chiste que usted contaba. El primer día no gané porque me asusté mucho. Las cámaras asustan. No, asustan. Pero me apuntaron dirección y teléfono. Entonces iba tanta gente a concursar que algunos no servían para esto y los reforzaban con los que se habían destacado. Y ahí conocí, pues, como le digo, al Mocho, a los tolimenses, al Blanco Agudelo y a todos esos. Fuimos haciendo una barra y eso duró 70 y 71. En el 72, Caracol licitó Sábados Felices y se lo dieron a Alfonso Lizarra para que lo dirigiera. Y me llamó. Yo no pensaba ir a eso, ¿no? Entonces me llamó, me dijo, yo lo he visto a usted en Operación Jajá, me gusta la manera como usted cuenta los chistes. Vamos a hacer eso, pero con sketch. ¿Con qué? Sketch. Que era un sketch, yo que iba a saber eso, ¿no? Con libretos. Con otros, ustedes se aprende un libreto y lo hacemos pues así. Y entonces me fui para la casa y vamos, vamos, y empecé. Y como le digo, ahí conocí a Flaco, al Mocho, a Colavisa, a Mandíbula, al Chato La Torre, gente que se destacaba. Y empezamos a trabajar con libretos. Y me fue bien, y Alfonso me felicitó y todo eso. Y ahí estoy, desde eso, desde el año 72, ahí estoy.
José, y todos los que empezaron conmigo se murieron. Lamentablemente todos se murieron. Meléndez, todos se murieron. Y quedé vivo yo. Ahí estoy con estos nuevos compañeros de ahora, hoy en día, en Sábado Feliz. 17 años en el ejército y comienzas en la parte del entretenimiento a los 42 años. Por supuesto, Sí, cómo no. y conoces a muchas personas, como lo mencionas, y ya te adaptas un poco a ese sketch de que estás hablando de lo que hacía Alfonso Lizarazo. ¿Cómo comienzas a desarrollar todas esas facetas y todos esos personajes que creas? ¿Cómo era eso? Imitándola, bueno, contando chistes, yo aprendía por contar chistes. Pero un día, Alfonso, el doctor Humberto Martínez Salcedo, que era un genio para imitar voces también, tenía un programa de radio en Radio Santa Fe, imitaba voces de los políticos. Y yo lo hacía, pero a nivel de tertulia, eso no se hacía en televisión. Y un día le dijo el doctor Martínez a Alfonso Lizarazo, le dijo: Alfonso, hagamos un minuto de Dios. El país se imita al padre García Herrero perfectamente. No, maestro, eso no se puede hacer en televisión. Es que no nos vamos a burlar de él. Yo hago el libreto, él escribía, el doctor Humberto. Bueno, un genio para escribir humor. Y lo maquillamos, le ponemos canas y esto, y un clériman. Y dijo: vamos a ensayar, vamos a grabar. Y quedó bien. Entonces yo empecé a imitar al padre García Herrero, pero yo no lo conocía. Yo no lo conocía al padre, personalmente no. Y se destacó el programa haciendo las imitaciones del padre García Herrero con libretos del doctor Humberto Martínez Salcedo. Y un día me estaban maquillando para salir a imitar al padre, una ruana que él se acuerda, ¿no? Y me estaban maquillando y llegó el padre García a promocionar su banquete del millón. Yo estaba en maquillaje y fue el flaco y fue el mozo: paisa, qué rápido que Alfonso va a grabar ya lo tuyo. Mentira era que llegó el padre y yo sabía que yo no tenía miedo. Yo tenía virgen del y yo me lo encuentro así, de frente me quedé así. Y me dijo el padre: no se asuste, eso de hacer reír es un apostolado. Imitar una voz usted lo hace bien, sin burlarse de la gente. Bueno, me dio alas y nos hicimos amigos del padre García Herreros. Tanto tan amigos que un día en un programa que tenía un periodista español que se llamaba José Fernández Gómez, tenía un programa de televisión y para entrevistar al padre García Herreros. Y me invitaron a mí a ese programa. Y fui allá y el padre, con su ruana, dijo: yo quiero dejarle esta ruanita a Hugo, que ha sido mi ego. Y me puso la ruana del padre García Herrero, una ruana blanca. Yo no podía hablar. Yo me quedé así, como si el Papa se quita el solideo y se lo da a uno. Me quedé así, no. Y ahí tengo la ruana en un estuche empacada. Y me la han pedido que para el museo, que para... Me la pongan. No, yo no me la... Una vez me la puse, pero no con autorización del nuevo director del Minuto de Dios, el padre Jaramillo, para hacer una imitación de él, pero era un programa del Minuto. Y yo me la puse en la ruana del padre, pero la única vez. Yo no me la pongo, ruana impecable, impecablemente blanca la ruana, que me fue. Para mí es una reliquia. Y no se la entrego a nadie. No, por nada del mundo. ¿Qué otras imitaciones así famosas de esa época recuerdas con cariño? Otras presentaciones, le voy a contar una. Le voy a contar dos. Aquí había una programadora, era de Alejandro Munear Domínguez, AMD, Alejandro Munear Domínguez. Hizo un cóctel y a ese cóctel fueron gente destacada. El expresidente Pastrana, Abelardo Forero Benavides, que yo lo imitaba, y otros políticos, el doctor Álvaro Gómez, el doctor Galán, que nunca pude aprender a imitar la voz del doctor Galán.
Bueno, y entonces había un periodista que llamaba Darío Hoyos, que le decían el pájaro Hoyos. Darío Hoyos le dijo al doctor Abelardo que estaba ahí, oiga, doctor, a usted no le importa que usted ni siquiera lo imite, lo remede. Y dijo, no, hay un periodista español, un escritor, perdón, francés, que dijo, toda imitación de la voz a una persona es un homenaje, siempre y cuando no lo ridiculicen. Bueno, muy bien. Luego le preguntó al doctor Pastrana, el expresidente Pastrana, ¿no? Doctor Pastrana, y usted dijo, no, si Hugo no remeda, Hugo calca, calca. Son homenajes que me hacían ellos, ¿no? Después con el doctor Álvaro Gómez, que me invitaba también, y el doctor Belisario me llevaba a Palacio. Y un día resulta que un hijo del expresidente Guillermo León Valencia, que llamaba Pero Felipe Valencia, hijo de Guillermo León Valencia, que había sido presidente ya de la República. Y era jefe de Relaciones Públicas de la Federación Colombiana de Cafeteros. Y cada que había un homenaje, a mí me llevaba a Pedro Felipe, me volví muy amigo de él. Y entonces me dijo, a este banquete que ofrece la federación al presidente Belisario Betancourt, va el doctor Belisario, prepare un libreto para hacer una imitación del doctor Belisario. Delante de él, allá, en un club, en una tarima, sí señor, y entonces habían también músicos, ¿no? Y aquí enseguida, pues de la tarima estaba el doctor Belisario, estabas allí, ¿no? Y entonces oiga, Humberto Martínez hacía de periodista. Doctor Belisario, cuando el presidente Barco fue a Corea, en el homenaje que le hicieron a recibirlo en el desfile, le dio como un cólico. Tuvieron que llevarlo de urgencia a un hospital para operarlo de diverticulitis. Esa enfermedad no se conocía en Colombia. ¿Qué es la diverticulitis, doctor Belisario? Y le digo, bueno, eso, diverticulitis, esa palabra viene del griego. Diverti, diversión. Y culitis, a mansalva. Por supuesto, la risa de la gente fue. Y yo repita, pues lo repetí. Me tocó repetir y después me llevaron por 8 días a Palacio. El doctor Belisario me invitaba a veces a almorzar allá, a departir con él. Lo mismo que hacía el doctor López Miquel, se me invitaba a su casa a charlar un rato con él y a tomar unos whisky. Así era eso. Tengo ese honor de haberlo hecho delante de ellos. Hay varios personajes que nosotros tenemos en mente. Uno de ellos es el príncipe de Marulanda, otro el bobo Anselmo, que tú imitabas. Le voy a contar. Bueno, el príncipe fue porque Alfonso Lizarazo me puso ese nombre del príncipe, porque yo era exacto en los horarios y en todo, en los libretos y todo. No, exacto, exacto. Me ha gustado. Si el libreto dice tal cosa, eso ya, y se lo aprende, no hay que repetir. No, paren, no era así, tal cosa. No, esto es. Bueno, y me preguntaba usted que El otro personaje, el bobo Anselmo, ¿cómo se hace eso personaje? se hizo. Alfonso Lizarrazo tenía una campaña de lleva una escuelita en tu corazón. Yo estuve en 42 poblaciones y va, la voy a contar. En Anserma, Caldas, donde fuimos a hacer una escuelita, había un personaje así. No se llamaba Anselmo, sino yo lo puse Anselmo por Anserma, como un homenaje al pueblo, ¿no? Lo puse Anselmo. Y se quedó así, un bobo que hace mandados, que hace mandados, y en los pueblos hay siempre un bobito que hace mandados, ¿no? Y se alimenta con sobrados. Lo que sobró en una casa se lo dan al pobre bobo, ¿no? La ropa y la comida, así es. Tanto es que me contaron esto de Salamina. En Marulanda había eran paisanas mías de apellido Soto, pero se fueron a vivir a Salamina. Y en Salamina había un personaje así,
que hacía mandados y le pagaban 50 centavos o un peso haciendo mandados y le daban sobrados de comida, ¿no? Con eso se alimentaba. Y un día, el mayordomo que dejaron las familias Soto allá en Marulanda, tenían un mayordomo. Y él les avisó por medio de un telegrama, no había toda esta técnica que hay hoy en día en las comunicaciones, que había habido una cosecha de brevas, pero aterradora. Que ¿qué hacía con eso? Si las vendía o qué. Yo, no, traiga para acá, para la mina. Y llevó un costal lleno de brevas. Pues era un costal de brevas. Hay que hacer un dulce. Y ojalá en olla de barro. Vaya, traiga una libra de panela. La panela redonda, ¿no? Hicieron un dulce de brevas. Y no había gas, se cocinaba con leña. Estuvo el dulce de brevas, la olla rebosante de dulce de brevas con miel. La bajaron, la dejaron ahí para que al otro día empezara a comer brevas, dulce de brevas. Resulta que la muchacha que tenían de servicio se le olvidó tapar la olla y esa noche le cayó un ratón a la olla, un ratón. Y al otro día, ay, Dios mío, ¿cómo vamos a, qué hacemos? Pero ¿cómo vamos a comer ese ratón muerto ahí? ¿Qué hacemos? Saca ese ratón con un periódico viejo, sácase con ni siquiera con una pinza, y regálalos a los pobres, preciso, para los pobres. Hágame el favor, para los pobres. Y una de las dueñas de la casa y de la breva estaba en el balcón de la casa mirando para la calle cuando pasó el bobo del pueblo que hacía mandados. Ve, Ramón, Ramón, ¿ah? Subí, ¿no? Y el bobo pensó que era que le iban a mandar a hacer un mandado para ganarse unos pesitos. Y llegó su viejo, a ver, ¿a vos te gusta el dulce de brevas? A mí sí, claro. Josefina, tráigale un dulcecito de brevas aquí a Ramón. Y Josefina en un plato sopero, no plato dulcero, sino plato sopero, rebosante de brevas, y le puso dos tajaditas de queso. Y llegó ahí donde Bob, ¡eh! De tan bueno no dan tanto. ¿Quién? Y se fue y no comió, claro. Entonces, esa palabra de tan bueno no dan tanto, güey, esa la mina. Y no se la comió, no la recibió. O sea, no era tan bobo. Fue un dulce de brevas en un plato de sopa rebosante y con queso. Eso tampoco no dan tanto. Hugo, cuéntanos una cosa, ¿de dónde sale la inspiración para tanto chiste? ¿Cómo los creas? ¿Cómo te llegan de un momento a otro y los escribes o los guardas o los memorizas? Eso los cuentan a uno, a veces sale. Aquí, por ejemplo, vea, yo cuando me retiré de la Fuerza Aérea, empecé a trabajar en una empresa y conseguí amigos. En el barrio donde vivía era la ciudad Jardín del Sur. El barrio estaba empezando muy bonito. Y teníamos una barra de amigos, cerveceros que llaman. Nos reuníamos en una tienda. Y un amigo ahí a tomarnos una cerveza y a partir. Pero la mayoría eran empleados, altos empleados de bancos o de comercio, y lo otro. Una barra. Y yo, una vez, iba para la casa y en la 10ª con Jiménez había una cafetería que llamaba Colonial, Cafetería Colonial, todavía está allí. Y en el sótano de esa cafetería molían café. Y eso olía muy sabroso, el café, muy bueno. Y entré a tomarme un tinto y ya iba para la casa. Tenía como vehículo una moto lambreta. Tenía yo. Cuando entró un tipo con un perrito así, un perrito blanco con negro. Y en la casa donde yo vivía había solar. Había solar. ¿Cuánto vale el perro? 5 pesos. Y dije, pues me lo voy a comprar. Y lo compré un perrito así. Llegué y dije, vea este perrito. ¿Ah? ¿Cómo lo va a poner el nombre? El nombre para el perro. Y pongámoslo cuál. ¿Cuál? Y así le pusimos cuál. ¿Cómo llama el perro? ¿Cuál? Este. ¿Cuál? Este, ¿no lo ve? Por eso, ¿cuál? Este perro, ¿cómo llama? ¿Cuál? Hasta, ay, Dios mío. Bueno,
para tomarle el perro a la gente. Me llama el perro, ¿cuál? Pues este, ¿no? Le llamaba al perro, fue un perro creciendo y en el barrio se destacó el perrito. Ese es el perro de Hugo, ¿cuál? Y un día uno de los compañeros que vivía a la vuelta de la casa le compró un perrito a la mujer. Le llevó un perrito y me dijo, ponémele un nombre bien mamagallista a ese perro, bien mamagallista. Y le ponga los calzones. ¿Cómo? Calzones. Eso no es un nombre mamagallista. Ponga los calzones. Y le puso calzones. Y un día, un sábado, estamos la mayoría de amigos reunidos ahí en la tienda esa, cuando llegó Enrique, el dueño del perro. Toteado de la risa, toteado de la risa. Pues resulta que doña Luisa, la señora, iba a la carnicería todos los días a comprar la carne para el perro, ¿no? Para la casa, ¿no? Sino que el carnicero apenas veía el perrito, tenga, mi hijo, y le daba un pedacito de carne. Y el perrito llegaba y se paraban las paticas así, y le causó mucha gracia al carnicero. Y doña Luisa llevaba al perro y el perrito se paraba para que le dieran el pedacito de carne. Pero un día la cogió la tarde, como contaba Enrique, le cogió la tarde y voló a la carnicería, no llevó el perro. Y entró a la carnicería y el del carnicero, doña Luisa, hoy se vino sin calzones. ¿A usted qué le importa, viejo? Entonces Enrique, imagínense, así nacen las cosas, ¿no? Así nacen. Es impresionante hoy en día verles las redes, digamos, cuando hay algún suceso, algo pasa y yo creo que a los 60 segundos ya comienzan a salir cosas con ese fino humor colombiano, se inundan las redes. Hay tanto material, hay tanta inteligencia para crear cosas que no importa que sean hechos dolorosos, trágicos, de todo modo siempre hay algún apunte hecho por la gente, especialmente por los colombianos. Lo ve uno que vive en el exterior y mucha gente no entiende a veces los chistes que nosotros tenemos, como que nosotros tuviésemos la chispa adelantada. Pues así es. Mire usted, usted tiene toda la razón. Vino un colombiano que tiene en Londres, tiene un club nocturno, ¿no? Y vino y él lleva músicos de Colombia, cantantes de Colombia, allá al club nocturno. Vamos, pues claro, en Londres, los colombianos, y ellos tienen amigos pues de otros países. Y vino y estaba el Mocho, con el Mocho Sánchez, que era muy gracioso, el Mocho era muy gracioso, muy gracioso. Y nos contrató al Mocho y a mí para ir a hacer un show allá, a Londres. Digo, pero nosotros no sabemos inglés. Digo, es que son latinos y algunas palabras que no saben los latinos de Nicaragua o de Honduras o en fin, o de Venezuela, que no entienden esa palabra, por ejemplo, la palabra berraco. Los colombianos le explican y se ríen. Pero el Mocho tocaba tiple. ¿Usted se acuerda que el Mocho tocaba tiple? Ahí me da pie para una cosa. Resulta que allá otro colombiano tocaba guitarra y acompañó al Mocho esa noche en el show. Y le fue muy bien al Mocho, le fue muy bien, porque era muy gracioso. Y un día por la noche estábamos cerca del palacio donde estaba la reina Isabel. Y me dijo el Mocho, paisa, vamos a tomarnos una foto allí, 8 de la noche, a la puerta de entrada del palacio, porque ¿cómo vamos a probar que si estuvimos en Londres? ¿No? El palacio de Buckingham aquí. Buckingham, sí. Ok. No, no había las cámaras estas, ni los celulares, ni todo eso. No, una camarita así. Y estábamos ahí tomando la foto, cuando ¡pam! Se prendió la luz. Y dice el Mocho, paisa, vámonos, que están pensando que nos vamos a robar las gallinas. Vámonos. Y entonces, que perdió el Mocho. Me dio mucha risa, ¿no? Y al otro día íbamos por la calle conociendo Londres, una vitrina de un almacén donde vendían instrumentos musicales. En la vitrina había una guitarra muy bonita
Y el mocho me dijo, paisa, entremos a ver cuánto vale la guitarra. Y entramos a ver cuánto valía la guitarra. El mocho la cogió, estaba destemplada. En el mocho que tenía se puso un cuerito, usaba un cuero con una pluma de tocar guitarra y empezó a temblarla porque estaba destemplada. Y se vino un turco a atendernos con un gorro así, un turbante, ¿no? Unos bigotes así. Señor, si usted lleva esta guitarra, lleve cosa fina, ver que es hecha con cedro de Canadá. Más sonora que esta no hay, toda Europa. No la busca usted ni en París, ni en ninguna parte, ni en España, no la busca. Más fina que agua. Y el mocho temblando la guitarra. Yo me senté en una silla que había ahí y el mocho temblando la guitarra. Ya diga yo, y se atusaba el bigote. Así el turco, ¿no? Y se componía la patilla está por aquí. Ya diga yo que es muy fina. Cedro de Canadá. Más fina que esta, no hay toro Europa, no hay. Y el mocho acabó de templar la guitarra y empezó a tocar el mamuco espumas. Ta, 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 ta. Y dice el turco, no te sabes corazón antioqueño. Un paisa, un paisa que vivía allá y se le daba de turco y ahí, ¿no? Entonces ya se destapó, se lo pusimos a charlar con él y ahí en el río Támesis había un barco viejo convertido en restaurante y nos llevó a almorzar allá y el paisa se sacó, era de Sopetrán, Antioquia. Y llevo aquí 28 años y me ha ido bien con este truco. Vienen colombianos y compran un instrumento y me mandan de Pereira Turquito cuando venga a Colombia, hospédese en mi casa. ¿Cómo le parece? Así van haciendo los chistes, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto que sí. Hay 2 íconos mundiales, a mi modo de ver, en la parte de la comedia. Uno de ellos, un inglés, Charles Chaplin, y el otro, un mexicano, Cantinflas. ¿Cómo ves esos 2 personajes que son íconos mundiales en Ah, cuanto a la comedia? no, ¿Con cuál tienen? admirable, admirable. Sí, y aquí vino también otro que era chileno, como se llamaba Lucho Navarro, también muy buen comediante, ¿no? Eh, gente, claro, el humor mexicano y el otro humor distintos, ¿no es cierto? Y hay palabras que ellos usan, que se usan en los países de ellos, que nosotros no entendemos, lo mismo que pasaba con el turco aquel. Dentro de ese mundo del entretenimiento, donde casi todo es risa, donde es entretenimiento que uno cree que todo es siempre ese folclore, hay momentos o episodios muy dolorosos. La muerte de las personas que mencionabas ahorita. Ave María, la muerte, por ejemplo, del doctor Martínez, Humberto Martínez, me dio muy duro la muerte de Humberto Martínez, el Chato La Torre que le mató un carro aquí en Bogotá, y se iban muriendo la gente, pues sí, eso es duro, sí, pero a mí me dio muy duro la muerte de Humberto Martínez, el flaco Agudero, por Dios santísimo, ¿no? Y quiero contar algo, por ejemplo, sobre el mocho que se enfermó de cáncer, se enfermó, vivía en Chía, un pueblo aquí cerquita, pues a Bogotá. Se enfermó de cáncer y iba a que le hicieran quimioterapia. Y él contaba eso, la quimio no duele, pero sale uno tan golpeado de esa quimioterapia que hay una camilla y lo acuestan a los enfermos ahí para que se repongan, para que se puedan ir para la casa. Y yo lo llamaba, cuando no iba a grabar, yo lo llamaba y a veces pasaba en Chía. Y la señora, ya no, vino de una quimioterapia, está muy golpeado. No, no, ya está acostadito. Y una vez lo llamé. Vino la señora, el mocho mejor. Y dijo, no, está muy golpeado, vino de una quimio, muy golpeado. Porque una vez salió de una quimio, contaba él, lo acostaron en la camilla y entró un tonto allá, la quimioterapia es para el cáncer, ¿no? Y lo había acostado en la camilla y le dijo, ¿qué le pasa al mocho que estaba ahí? ¿Qué le pasa? ¿Tiene cáncer? Yo no, un carranchilito. Le sacaba hasta chistes
a la enfermedad. Entonces yo lo llamé allá y me dijo, no, sí va a pasar, espérate. Pasó, me dijo, paisita, usted sabe que yo era definitivo. Usted sabe que lo mío es definitivo. Pero yo le quiero dejar algo a usted. Gracias, Mochito, muchas gracias. Y yo pensé, el triple que le ha costado en ese tiempo 2 millones de pesos. Un triple que lo tocaba magistralmente. Lo tocaba tan bien que una vez lo llevó a Nueva York a que lo acompañara a un concierto el maestro Jaime Martínez, Jaime Llano Martínez. Lo llevó allá. De esa calidad era el mocho para tocar el triple. Yo pensé, es el triple que va. Gracias, Carlito, ¿qué será? Dijo algo. Yo le dije a la familia, se lo entregan al paisa, él lo va a cuidar, él lo quiere, él sí lo respeta. No, no se lo entregan, no a él. Y yo pensando en el triple. Gracias, Monchito, ¿qué será? Dijo, un hijo natural que va a cumplir 2 años, me iba a dejar un muchacho. Hombre, por Dios. Hasta enfermos le sacaba chistes a la vida ese mocho. ¿Cuál fue la persona que más te dolió por la cercanía que tenías con él en el momento en que se murió? Humberto Martínez, el maestro Martínez, porque él me enseñó, porque él como imitaba también voces, él me enseñaba muchas cosas y los libretos que me hacían Humberto eran formidables, formidables. Pues una vez, un libreto que me ha escrito él, los hermanos Monroy, que eran músicos, ¿se acuerdan ustedes? Y muy buenos, en, en Málaga, Santander, estaban en fiestas y los contrataron a ellos para actuar allá un show de humor en la plaza. Y ellos me contrataron a mí, los hermanos Monroy. Y en Málaga, óigame bien, en Málaga, eso que llaman aquí merengón, en Bogotá merengón, que es en Antioquia y en el Valle, y es un suspiro, es un merengón, una cosa, no, un merengón, ¿no? Allá lo llaman panucha, allá en Santander, esa ciudad lo llaman panucha. Cuando el show, pues en la plaza estaba llena de gente para oír el show de hermano Monroy. Y el locutor me dijo, entre imitando la voz del doctor López Miquel, que aquí estuvo hace un mes, y se acuerdan perfecto, y usted lo imita, se acuerdan perfectamente de la voz de López. Entre para eso. ¿Y a quién le han dicho? Me subí yo. Aquí está el príncipe de Mar Blanca imitando la voz del presidente López. ¿No? Y empecé yo a imitar cada vez que vengo a este pueblo de Málaga, siento entre la gentileza de sus hombres y la dulzura de sus mujeres que la panucha se les ha crecido. Por supuesto, la risa de la gente, güey. No, repítalo, paisa, hágame el favor. Así hacen las cosas, ¿no? En tanto tiempo que has estado en esta parte del humor, ¿cómo ha cambiado, digamos, en 5 décadas el humor? Ha cambiado mucho. El humor ha cambiado mucho. ¿No? Ya eso de ese tiempo no hay ya ni Mocho, ni Flaco, ni el doctor Martínez, ni el Chato Latorre, que tiene un humor fino también, ¿no? Ni Meléndez, ni ninguno de esos. Mandíbula, el Topo, bueno, ¿no? Ahora hay algunos que se destacan también. Hay uno que llevaron que le falta un diente, el Pato Fernández. Es muy gracioso. Y es muy gracioso. Y ya están llevando un niño chiquito que tiene como 8 añitos, que viene desde el valle, pero graciosísimo, para contar chistes, un peladito, ¿no? Y ya le dijeron, usted es el nieto del príncipe de Marulanda, y así lo tiene, llama Nospi, le dicen Nospi al peladito, muy buenos, muy buenos. Y hay unos que se destacan mucho, la polilla, están el mono Sánchez que viene ¿no? Está la bruja Joselina, que es para uno morirse de risa con la bruja, sobre todo cuando se viste de mujer con minifalda y con ese que llaman piroberta, hacen un show. No, son muy buenos, hay unos muy buenos, sí señor.
Hugo, ¿qué consejo le das a los muchachos que están comenzando esa carrera de entretenimiento? ¿Qué les dirías tú con base en toda esa experiencia que tienes a lo largo de los años? Háganlo con gracia, sin burlarse de la gente, sin ridiculizarlo. Y una de las cosas más especial que yo les digo, no se sobreactúen, no se muevan tanto, estilo, no se sobreactúen, háganlo contando un chiste como si fuera en la casa, ¿no? Háganlo así. Y ahora ya no me dicen el príncipe, maestro, maestro, qué maestro ni qué pan caliente. No, sigo siendo el príncipe Marulanda. Hace poco cumpliste ya 94 años. No, voy a cumplir ahorita en marzo 95. 95. 95 años. No, 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 no. A mí ya me da pena salir a la calle. Que irá la gente. Que irá la gente, ¿no? Y lo único que me molesta es esta rodilla que se le acabó el Cartago. Cartílago. Ah, es cartílago. No, no es Cartago. Ah, el cartílago. Se le acabó. Se le acabó el cartílago. Y entonces tengo que caminar un poco cojo, no puedo manejar y tampoco me van a dar licencia a esta edad para manejar el carro, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Pero son 95 años, Y todavía haciendo humor. todavía haciendo humor. ¿Hasta cuándo piensas Yo voy seguir por en la esto? calle, además no me dejan salir solo, siempre me dejan ahí acompañado, ¿no? Y por pronto se cae, ¿y qué? Entonces, si viene un perro, a mí no me da miedo que me muerda, sino que me tumbe. Pues Hugo, no, encantadísimo, encantadísimo con toda esta experiencia, con todos estos, Muchas gracias. estas anécdotas. Gracias por asistir a este programa. Me voy encantadísimo. A ustedes, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, muy amables. Y a ustedes que me están viendo, Dios los bendiga con ropa y todo. Cerremos con una anécdota de tu infancia. Tu padre trabajaba en una plantación de maíz y tu mamá en una olla echó un sancocho para que se ¡Ah! fuera. Sí, ¿qué pasó? Había que ir a llevar el almuerzo a papá, allá donde estaban cultivándome con los hermanos, estaban allá. En una olla, un sancocho que hizo mi mamá con unas presas grandes, ¿no? Y con mi hermano llevamos la olla y una mochila. En la mochila iban arepas, iba panela, iba una botella con leche, el almuerzo para papá. Por el camino de ahí de la casa allá, donde, donde cultivaban el maíz, mi hermano, Ave María, ese murió mi hermano. Huguito, comámonos esta presita, una presa que había grande ahí. Y le decimos a mi papá que se nos revuelta el almuerzo, ¿no? Y me dejé cuentear y nos comimos la presa. Nos comimos la presa de una presa, no, de carne de pecho, con una arepa. Y llegamos ahí y le dice mi hermano a mi papá, papacito, ¿cómo le parece que se nos regó el almuerzo? Nos trompezamos. No nos tropezamos, no. Nos trompezamos y se nos regó el almuerzo y no pudimos recoger sino el caldo. Fantástico. Espero que hayan divertido con este programa. Los invito para un próximo episodio y no olviden darles me gusta. Esta vez, Senderos de Éxito. Don Hugo, muchas gracias. A ustedes, muy amables por invitarme, muy formal, muy querido. Dios los bendiga con ropa y todo.